Bienvenidos a Emprende Ya, el podcast de emprendimiento de IncubaUPSA, donde las ideas se convierten en negocios, explora historias de éxito y estrategias innovadoras. donde cada idea tiene una oportunidad. Empezamos ahora. IncubaUPSA. Hola a todos, bienvenidos a un programa más de Emprende Ya. Hoy día tenemos un invitado muy especial y tocaremos un tema muy interesante, el cual es la creatividad y la innovación dentro de los emprendimientos. Para lo cual nos acompaña Néstor Damián Ortega, coordinador del área de innovación de la UPSA. Néstor, es un placer tenerte por acá, gracias por acompañarnos y bueno, estamos aquí para escucharte. Freddy, muchas gracias. No, a ustedes por la invitación. Ya teníamos tiempo en querer tener esta charla, que por ahí las teníamos en el aula o en los pasillos, pero poderla compartir con todos los que escuchan el podcast. Excelente, Néstor, bienvenido. Bueno, entrando netamente al tema de creatividad, de innovación, dentro de los emprendedores, dentro de la comunidad de emprendimientos, se escucha mucho esta frase de ser creativo, buscar innovar en tus productos, pero muchas veces no tenemos bien claro qué es la definición de creatividad. Néstor, desde tu experiencia, ¿qué nos puedes compartir acerca de esta definición de creatividad y cómo pueden implementarla o crearla dentro de los emprendimientos? Bien, sí, y yo creo que es un tema muy interesante y que da mucho para conversar. Y justo también cuando charlábamos un poco de qué podíamos hablar en el podcast, no quería dejar como la temática suelta. Por ahí estuvimos haciendo algunos apuntes y uno de esos es precisamente eso, que parece que la creatividad sale como del sombrero del mago, sale de una chistera y no, la creatividad generalmente necesita planeación, necesita metodología. Y hay una confusión muy grande entre los términos, entre qué es creatividad y qué es innovación. Vamos a ver que la creatividad puede ser o es individual, y vamos a ver también que la innovación tiene que ver con lo colectivo. Es decir, si bien todos somos creativos, o sea, como especie, ¿qué nos tiene aquí? La creatividad. Vamos a ver que acceder a la innovación requiere procesos metodológicos, un pensamiento sistemático, requiere ir aplicando ciertas fases, parámetros. Por eso se habla mucho de innovación, pero no es fácil acceder a la innovación. Y cómo es uno de los principales puntos para acceder a esa innovación siendo creativo. Es decir, experimentando ideas, porque al final, ¿qué es la innovación? O como vemos cuando algo nos gusta, irrumpe en el mercado o irrumpe en los servicios, una idea que todos decimos como en el arte conceptual, a mí se me hubiera ocurrido, yo lo hubiera hecho. Bueno, no se te ocurrió, bro, no lo hiciste. ¿Por qué? Porque hay que seguir una serie de metodologías o de pasos para poder llegar a los mercados, al usuario, al cliente, como le queramos llamar, y eso tiene que ver con la creatividad, la confianza que uno tiene para sus ideas y la creatividad también como si fuera un músculo, como todo músculo, si no lo estamos entrenando permanentemente, es una habilidad que se va perdiendo. Y yo creo que lo que tienen los emprendedores es esto, ¿no? Que constantemente van a un lugar y ven cómo atiende el cajero, ven el producto, ven cómo están puestos el servicio y de ahí empiezan a conectar ideas y eso también es una capacidad creativa, generar conexiones, generar un pensamiento divergente y después que pueda converger en algo particular. Excelente, Néstor. Muy bien. Entonces, como nos menciona, el tema de la creatividad es un proceso, hay que trabajarlo, hay que analizarlo también. Si bien nosotros somos creativos, siendo nosotros, las personas naturalmente son creativas para resolver distintas situaciones, problemáticas que se puedan dar, ¿cómo puedo trabajar esta creatividad, esta necesidad de hacer algo distinto, de pensar distinto? Porque los emprendedores necesitan ser creativos. Claro. ¿Cómo puedo yo enfocarme y alguna práctica, algún consejo o algún ejercicio que puedan hacer estos emprendedores para fomentar esa creatividad, Néstor? Bueno, has dicho un término genial y me viene aquí bueno para mis apuntes. Hay que trabajar la creatividad. Todos somos creativos. Y una vez que asumimos, creo que ese es el principal punto, y es lo interesante de la creatividad, una vez que te asumes como creativo,
empiezas a desarrollar ideas. Ya ves que hay mucha gente que dice, no, yo no soy creativo porque, no sé, tengo este tipo de profesión que no me permite ser creativo. Y tenemos esta concepción o esta idea errónea en muchas ocasiones que el creativo solamente es aquel que pinta, hace música o hace teatro o es muy extrovertido. No, los grandes creativos, más en las últimas años o décadas, son tal vez jóvenes que están programando en una computadora y a través de una línea de código sacan una idea disruptiva que cambió el servicio digital o la experiencia de usuario. Es decir, no tiene que ver con la personalidad intrínsecamente, sino tiene que ver con cómo la trabajamos. Y para eso hay que asumirse creativo. Me gusta mucho como esta frase de que vivimos y trabajamos con las ideas de los demás para generar nuestras propias ideas y que esas ideas lleguen a los otros. Es como ahora estamos en un micrófono que nosotros no creamos ni diseñamos, estamos en una plataforma que tampoco nos pertenece, pero estamos trabajando con las ideas de otras personas para hacer este podcast y que lo escuche otra persona. Entonces, quiere decir que la creatividad va convergiendo en conexiones y un aspecto importante es asumirse como creativo. Nunca decir, yo no soy creativo, o también cometemos el error de muchas veces decir, esa persona no es creativa o me han dicho que yo no tengo ideas, o mi idea no es buena en este momento. Bueno, no hay ideas malas o buenas, ese lenguaje en la creatividad no se debería de utilizar, sino tal vez si la idea es viable en ese momento o no es viable en ese momento. Y ahí es cuando ya empezamos a hablar de que estoy trabajando mi creatividad, estoy viendo cómo puedo asumir que estoy pensando de manera diferente, ¿no? Así que por eso también como esta frase que por allá habíamos charlado, que se le atribuyen a Isaac Newton como de caminamos en hombros de gigantes, es decir, tenemos tantas ideas que podemos trabajar con ellas para explorar nuestra propia creatividad. Excelente, Néstor. Muy interesante lo que nos mencionan de que converjan las ideas, de conectar ideas, de tal vez ser creativo y buscar ideas creativas de otros y formar algo nuevo, ¿no? Junto a todas estas ideas. Me parece súper interesante. Néstor, una vez yo encuentro la idea, ya generé esa creatividad para encontrar mi idea de negocio o esta idea que me ayuda a solucionar alguna problemática y hay una oportunidad en el mercado, ¿cómo paso de esa idea a la innovación? ¿Hay un proceso, hay pasos que debo seguir para innovar una vez que ya yo tengo una idea? Sí, justamente este gran paso es la cuerda, digamos, la cuerda floja entre ser creativo y generar principios de innovación. Y quiero aquí, Freddy, recalcar o subrayar esta idea de los principios de innovación. Es complejo generar innovación y lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la charla. Creativos somos todos, la creatividad es individual, pero la innovación tiene que ser colectiva. ¿Por qué? Pongo un ejemplo sencillo. Yo ahora tú me puedes decir, Néstor, puedes dibujar o hacer una maqueta o lo que sea, un mock-up de un traje espacial y lo podría hacer detallado, imaginar los materiales de ese traje espacial y podría hacer un video explicando, pero llegas tú como inversor y me dices, ok, Néstor, tu idea del traje espacial está fantástica, qué creativo eres, no hubiera imaginado este traje espacial. Ok, aquí hay tantos miles de millones de dólares. Bueno, yo colapsaría porque no podría hacerlo por mí mismo. Tendría que formar un grupo de trabajo, ingenieros, mecánicos, astronautas, físicos, gente que lo pueda comercializar, administración, las cuestiones legales. ¿Qué quiere decir? Que pasar de la idea más pura a la innovación requiere un trabajo colectivo. Y para ese trabajo colectivo se han desarrollado metodologías. Y una de las metodologías más interesantes, aunque está quedando ya relegada, pero fue el famoso design thinking, es decir, este pensamiento de diseñador. Y no porque los diseñadores gráficos, industriales o de moda tengan mejores habilidades, no, sino cuando hablamos de diseño hablamos de proyección, alguien que proyecta, alguien que dice, bueno, en esa comunidad falta agua o este mercado, ese target necesita una nueva cartera, una nueva bolsa de marca. Entonces proyectas a futuro tu idea, cómo la puedes llevar a la siguiente temporada del siguiente año. Y se genera lo que se llama design thinking, pensamiento de diseño, y se generan 5 fases, pero aquí está lo interesante, que una de las primeras fases es
que tiene que ver con la empatía. Y eso vino a revolucionar todo. Es decir, primero veo que el otro o la otra puede necesitar antes tal vez de pensar en la idea de negocios. Y eso vamos a ver que viene muy revolucionado como del modelo Silicon Valley, ¿no? Excelente, excelente, Néstor. Muy interesante, me llamó la atención la parte donde nos mencionaba que uno puede ser muy creativo, pero pasar al proceso de innovación requiere un desafío prácticamente, llevar a cabo la idea al papel, ¿no?, al producto o al servicio, ¿no? Entonces este proceso de experimentar, de ver, de testear, de comprobar de que de verdad el diseño que yo haya planteado lo pueda tener, palpar y llevarlo a cabo, es un desafío grande para los emprendedores. Sí, justamente Modelo Design Thinking hace eso, que la innovación es un proceso inacabado todo el tiempo. Es decir, tienes que estar probando, tienes que estar testeando y volviendo a mejorar el producto, el servicio, el modelo de negocios, el proceso. Y te decía que uno de los grandes puntos justo tiene que ver con cómo ese proceso metodológico lo tengo que ir cumpliendo por fases o por etapas para llegar a ser un producto mínimamente viable. Y en esto tiene que ver mucho el pensamiento que se dio en Silicon Valley, porque tiene que ver cuando se dan cuenta que tú estás en FASE, en la Facultad de Empresariales, se dan cuenta en la Universidad de Stanford que los empresariales son buenísimos para generar administración, ventas, mercados, target, pero algo estaba pasando, ¿no? Y entonces se juntan con la Escuela de Diseño de Stanford, con la Universidad de Palo Alto, que tiene que ver con la psicología, que tiene que ver con el consumidor, que tiene que ver con lo que busca la gente, con los sueños, con lo que quiere ser, cosa que antes como que el mercado no veía, ¿no? Era como, bueno, yo te vendo el lápiz y listo, ¿no? Una vez que te lo vendo, haz tú lo que decidas hacer con ese lápiz. Y viene esta metodología de decir, no, hay que darle un seguimiento a quien te compre el lápiz. Cómo lo quiere, qué sueña, con qué trabaja ese lápiz. Entonces, esto hace que también las metodologías se empiecen a fijar más en las personas y eso nos enfoca a una innovación más palpable o más tangible. Por eso, en particular, el emprendedor tiene que estar observando mucho al otro, a la otra persona. ¿Qué requiere? ¿Qué necesita? ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Sus sueños? ¿Qué hace en el día a día? Y eso cómo lo logras observando y siendo creativo, ¿no? Yo puedo ver tal vez que aquí todo está normal y natural, pero alguien con un pensamiento creativo puede decir, bueno, podríamos optimizar las luces, las cámaras, la energía, y ahí es cuando empieza todo un proceso lento rumbo a la innovación, que por supuesto no es sencillo, pero en colectividad lo podemos ir trabajando más. Es decir, no tener un saber único, sino un saber compartido entre varias mentes creativas. Interesante, Néstor. Ahora, Néstor, una vez llegamos a trabajar la innovación, llegamos al menos a pensar de que hay la posibilidad de hacer las cosas distintas, de hacer las cosas mejor. El proceso que nos mencionabas, donde nos comentabas que hay que escuchar, que hay que ver, qué piensan los demás, en qué están los demás para poder innovar, para poder cambiar. ¿Qué hay de los ecosistemas de innovación? Si nos puedes comentar un poco, porque muchos emprendedores quizás digan, sí, yo quiero innovar, pero no encuentro dónde, no sé cómo empezar. Entonces, tal vez si nos puedes comentar un poco de esto. Bien. Una de las principales cualidades, y está buenísima la pregunta, es siempre ver en qué ecosistema te encuentras o qué punto de la innovación hay. Cuando hablamos de innovación, tenemos también que parar el balón, dijéramos los futboleros, y pensar, bueno, ¿qué tipo de innovación estás haciendo? Innovación educativa, innovación agropecuaria, innovación financiera, innovación tecnológica, innovación en salud, en vivienda, en construcción, innovación en transporte, en medio ambiente. Es decir, cuando tenemos una idea, tenemos que enfocarla en qué sector lo estamos haciendo y también pueden ser en qué industria. Por ejemplo, estoy en la industria automotriz o estoy en el sector salud, estoy en el sector turístico o en la industria metalmecánica. Eso es importante. Y ahí cuando tenemos esa capacidad de irla desarrollando, de ver que por un sector o por un ecosistema podemos ir determinando ideas,
podemos ver que hay muchos tipos de innovación. Hemos caído un poco en la trampa de pensar que toda innovación es tecnológica, pero hay innovación en productos, en servicios, en modelos de negocio, en procesos, en programas, y ahora ya los últimos gurús de la innovación hablan de innovación en la experiencia total, ¿no? Es decir, tú puedes ver, vuelvo con el lápiz, tú puedes ver el lápiz y yo te puedo decir, aquí hay innovación, y tú puedes decir, bueno, pero es un lápiz. Tal vez la innovación esté en el proceso de la máquina que hace este lápiz, ¿no? Que en lugar de hacer 1000 por hora, ahora esa máquina hace 10,000 y eso le ha dado un salto cualitativo a la empresa. O puede ser el material que sea biodegradable y tuvo que ver con innovación química del material. Es decir, me gusta decir que hasta en un chicle hay innovación, hasta en el producto más mínimo hay innovación. Puede ser un papel de baño o un pañuelo y su concepción química es la que le da una ventaja competitiva a la marca. Así que es empezar a buscar en dónde puedo mejorar una parte del proceso del servicio, del modelo de negocios o de la experiencia del usuario. Y eso requiere curiosidad. Eso requiere curiosidad y requiere que quien quiera emprender se enfoque en la famosa pregunta, ¿qué le puedo solucionar al otro? ¿O qué he vivido yo que me gustaría que fuera diferente? Qué importante lo que mencionas, Néstor, sobre que la innovación no está necesariamente asociada con la tecnología, ¿no? ¿No? Yo puedo ser innovador desde la forma que hago mi brownie. Sí, sí. Probablemente tengo un proceso distinto, probablemente, no sé, hago la maceración de la masa o hago distintas formas de combinar los sabores. Entonces, muchos emprendedores asocian que innovar sí o sí tiene competencia con el tema de la programación, de desarrollo de software, de desarrollo de apps. Entonces, estamos un poco sesgados en ese ámbito de que solamente vemos a la innovación como algo de desarrollo de software o de startups o de crecimiento rápido. Entonces, no necesariamente es eso, ¿no, Néstor? Si nos puedes explicar un poquito más o darnos un ejemplo más puntual sí, eso está para los genial. escuchas. También otra palabra que subrayo, que has mencionado, estamos muy sesgados en nuestra visión. A mí me gusta mucho una definición de un escritor, de Eduardo Galeano, cuando le preguntan qué es la creatividad o su relación con la innovación. Dice, hay que tener un ojo en el telescopio y otro en el microscopio. Es decir, la capacidad de ver lo macro y la capacidad de ver lo micro. Y nos han vendido y a la vez hemos comprado muchas veces que la innovación simplemente tiene que ver con tecnología o con experiencias digitales, y no. La innovación puede ser hasta en un servicio, en un hotel boutique, de cómo te atiende el personal para que tengas una mejor experiencia en el lobby del hotel. Y ese servicio, medido cualitativo o cuantitativamente, te determina que la gente tiene una experiencia muy agradable cuando entra a ese hotel, simplemente por el trato o por los idiomas en los que se comunica, y eso hace que tengan una mejor estancia y un mejor recuerdo de ese servicio. Y ahí no tuvo nada que ver tecnología, sino tuvo que ver el uno a uno. Por supuesto, las grandes marcas lo logran muy bien, tienen grandes equipos, pero los emprendedores que nosotros tenemos en la universidad o en IncubaUPSA y en nuestro propio ecosistema de innovación, tienen que ver eso, que la innovación puede empezar desde el producto más mínimo. Por supuesto, uno de los puntos fundamentales es generar un beneficio a la sociedad o un beneficio a quien le hacen esa oferta. Y también yo te diría, es bastante importante cuando empiezas un proceso de innovación, quitarse el tema de que también nos han instalado de cuánto voy a ganar. Al menos lo que yo aprendí con el método de Stanford, ¿no? Para mí también fue sorprendente cuando se juntaban los mentores y nos dijeron, dejen de pensar cuánto van a ganar. Y recuerdo la frase, en Excel todos son millonarios, ¿no? Si no, vean a quién van a beneficiar. No, pero es que tal vez beneficio a 10 personas con este problema físico que hay en todo Bolivia. Bueno, si son esos 10, después van a ser 20 en otro país, después 30, después 50 y después de ahí haces un pequeño emprendimiento de ello, una comunidad. Y, es decir, perseguir menos el éxito económico en las primeras etapas, en las primeras fases metodológicas, y enfocarnos en qué problemática voy a resolver. Si es una buena problemática, se va a terminar vendiendo. Te la van a terminar comprando o te la van a terminar apoyando un gobierno, una ONG, una iniciativa privada.
Porque si solamente estamos pensando en cómo venderle al otro más, hay una parte ahí de las nuevas personas que ya no se identifican con eso. Ya ahora, si te das cuenta, todos los productos generan comunidad, generan retroalimentación, generan un cuidado por el otro que tendría que ser legítimo, ¿no? No una impostura. Así que están cambiando los modelos de innovación muy diferentes a como eran en los 90 o como eran en los años 2000, a como ahora también están haciendo con una nueva generación que quiere estar participando de la innovación de las empresas. Yo ya no puedo llegar a alguien y decirle, mira, este es el servicio que te doy porque soy el único que lo da en toda la ciudad. O ya no puedo decir, mira, este lápiz es el único que te puedo vender porque no vas a conseguir otro. No, alguien se mete a su celular y genera un pedido al otro lado del mundo y se lo traen en 24 horas. Entonces, tengo que buscar bien la clave de cómo voy a competir y a colaborar con mi usuario, ¿no? En muchos casos hemos comentado que ya ni siquiera a veces se les llama clientes, ¿no? Ya no lo ves como un cliente, ya no, si bien hay una transacción económica entre nosotros, yo en realidad quiero que tú uses este lápiz, que te sientas bien con él y que me des una retroalimentación, que tú lo publiques, generes una comunidad y eso haga que la empresa o la organización en la que estamos generando innovación empiece a crecer, ¿no? Más allá de venderte 1000 una vez y no volverte a ver. Qué importante lo que mencionas, Néstor, de no solamente buscar clientes, sino establecer relaciones, ¿no? Sí, relaciones con los clientes, relaciones con estas personas que adquieren tus productos y que se formen comunidades, ¿no? Vemos claramente en varias marcas de productos donde se forman comunidades que están a las expectativas, que buscan información, que ellos solo generan el marketing dentro de la empresa, ¿no? Porque hablan todo el tiempo de la marca, hablan todo el tiempo del producto. En clase muchas veces yo comento estos ejemplos también y pregunto a los estudiantes qué pollo me recomendarían, por ejemplo. Claro. Y ellos me dicen, no, Campeón sí o sí, o Chuy, o alguna marca que ya tengan. Campeón definida, está ¿no? patrocinando el podcast, Campeón. No. Que mande unos pollos, porfa, Campeón. O Chuy, a ver que mande Chuy, más. el que llegue primero. El que llegue primero. Pero llegan ya con esa tendencia Claro. de vender el producto a la marca por las experiencias justamente que han tenido y que seguramente hay un proceso de innovación detrás de esto, ¿no? Sí, sí. Entonces, Néstor, para poder estructurar este proceso de innovación, ¿cómo podría marcarlo por etapas este proceso? ¿Hay alguna forma de poder establecer un camino, una ruta para generar ese proceso de innovación? Las hay y se les llaman metodologías de innovación. Te decía que, por ejemplo, el Design Thinking está quedando ya un poquito de lado y ahora hay una metodología muy en boga que se llama Human Centered Design o diseño centrado en las personas. Fíjate, bien interesante. Si bien Design Thinking tiene que ver más con los negocios, diseño centrado en las personas vino a ver que tú descubre, observa, escucha una necesidad y esa la puedes crear en un negocio, en un emprendimiento. Y entonces, ¿qué hace Human Centered Design? En lugar de las 5 fases del Design Thinking, hace 3. Y la primera no es empatizar, cambia el ser empático y dice, no, escucha. La primera fase es escuchar, la segunda es crear y la tercera, la más interesante, es entregar. Y me gusta porque es muy, muy visual la metodología y la primera viene de la orejita de escuchar, después la de crear, que viene un icono de corazón, y la de entregar unas manos abiertas. Es decir, tú puedes ser la marca de ropa más exitosa de internacional y tienes que escuchar al mercado juvenil o tienes que escuchar al mercado de la tercera edad, qué está buscando, qué quieren. Y empiezan a aparecer en estas metodologías, por fases, palabras como qué sueña tu usuario, en qué cree, cuáles son sus aspiraciones. Pero, ¿por qué las metodologías de innovación se han implementado en las empresas? Porque la innovación genera mucha incertidumbre. Mucha incertidumbre, tú lo sabes bien. ¿Por qué? Porque una empresa pone sus recursos en generar esa innovación y no sabemos, no tienes el manual para saber si este nuevo lápiz va a funcionar o no en el mercado o en los mercados. ¿Qué te ayudan las metodologías de innovación? A bajar ese nivel de incertidumbre y decir, estamos yendo no simplemente por la corazonada que tiene Freddy o que tiene Néstor, si bien siempre hay que seguir con la intuición, sino que estamos siguiendo una serie de pasos. Entrevistas, análisis de datos, testeo, incorporación de estados financieros, hablar con especialistas, es decir, una serie de pasos medidos y precisos para que esa incertidumbre
la podamos disminuir y no simplemente cada día estar cambiando de idea o, bueno, ya no sé en qué fase estoy, saquémoslo al mercado. Así que eso también hace que las metodologías sean eso, una serie de pasos que al final nos lleven a un fin, aunque, para ser sincero, el gran porcentaje de las nuevas innovaciones o no se logran o no triunfan en el mercado porque justamente necesitan estos procesos que también, y hay que decirlo, son procesos de aprendizaje para los emprendedores, ¿no? Es como debutar en el fútbol y querer meter un hat-trick en tu primer partido. Para un poco la expectativa. Empieza a entrenar, siente el ritmo del partido, que sería el ritmo del mercado, ve qué cualidades hay, desarrolla tus habilidades, ¿no? Pero es una idea también muy implementada, muy Hollywood, ¿no? Que los grandes emprendedores o empresarios han llegado muy jóvenes al éxito y ser emprendedor es una carrera de fondo y no de velocidad, ¿no? Entonces, creo que también eso hay que transmitirlo a los jóvenes emprendedores, ¿no? Que tienen que ir un poquito más despacio y que si van haciendo las cosas paulatinamente y van aprendiendo de esas, bueno, llegarán a un punto en el que todo se confabule para generar un buen emprendimiento. Muy bien lo que mencionas, Néstor, porque muchos emprendedores, si bien han conseguido resultados muy favorables y muy rápido, cuando quizás han tenido suerte, podríamos llamarlo, Sí, claro. o también aprovecharon la oportunidad, vieron que estaba el mercado disponible y empezaron a crecer y crecieron mucho, pero como no aplicaron estas metodologías, no fue sostenible ese crecimiento, ¿no? Entonces, muchas veces, si bien suben muy rápido, caen, ¿no? Sí, sí. Y muchos emprendedores les gusta tener resultados ya. Y eso lo vemos con la cultura, con nuestra forma de ser acá en Santa Cruz, en Bolivia. Nosotros lo primero que vemos son resultados. ¿Dónde están tus resultados? Mira, he invertido $1,000 en innovación y no veo resultados hasta ahora. ¿Dónde están? No, pero estamos siguiendo una metodología, estamos siguiendo un proceso. Pero las personas son muy aceleradas, viven en tiempos donde quieren resultados ya. Entonces, a veces las metodologías quedan un poco relegadas por el tema de buscar resultados Así rápidos. Y como mencionabas, muchas veces eso te obliga, cuando uno no aplica una metodología correcta, te obliga a cambiar, ¿no? Y a buscar otra y otra y otra, y al final no llegamos a nada porque paramos cambiando y no estamos siguiendo los pasos correspondientes. Dentro de esto, Néstor, ¿qué otros errores o qué otros problemas se pueden dar al aplicar la innovación o a aplicar estos procesos de innovación? Dada tu experiencia, dado tus trabajos realizados, ¿qué otras experiencias de errores has visto? Pues yo siempre digo, los errores, cuando uno aprende de ellos, se convierten en en experiencias, perdón. Entonces, se puede llegar a compartir estas experiencias y poder evitarlos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, Néstor, ¿qué nos puede compartir? Sí, aquí también diste en un punto muy, muy, muy interesante. El error en la innovación no es considerado error, ¿no? Es considerar una experiencia y que viene, por ejemplo, también como de estas metodologías de Silicon Valley de equivócate lo antes posible para que aprendas lo antes posible, ¿no? Por eso, pequeño paréntesis, las escuelas de negocios antes, todavía hace 5 o 10 años, hacían planes de negocios de 6 meses, 8 meses, un año. Ahora un plan de negocio lo puede resolver en 3 semanas y listo, sale al mercado. Eso no quiere decir que no tengamos una metodología. Aquí hay, por ejemplo, otra metodología que se llama Sprint Design o diseño rápido, que puedes en 5 semanas comprobar una idea. Es decir, la gente quiere micrófonos con luces verdes que tiren olores. ¿Y para qué tardarnos 6 meses en investigar eso? Lo hacemos en 3, 4 semanas, requerimos expertos, lo vemos rápido y con metodología Sprint Design y vemos que a nadie beneficia eso, que sería un gadget divertido, pero no está solucionando, no tiene viabilidad. Y uno de los errores que se comete también, que esto también es sobre todo para los jóvenes emprendedores, es poner todos tus recursos en ideas con valor innovativo. Generalmente eso solo se lo pueden permitir las grandes empresas y aún así las grandes empresas o las organizaciones de mediano tamaño destinan menos del 10% a nuevas ideas. Es decir, no es que una empresa va a decir el lunes, bueno, ahora todo nuestro capital va a una nueva idea y todos se pueden a trabajar, no. Las nuevas ideas
se incuban de a poco para, si no tienen un éxito en la empresa no sufra un descalabro en el mercado o a nivel financiero. Sin embargo, en Latinoamérica, que son nuestros países, el 80% o más son pymes o microempresas o pequeñas o medianas empresas. Bueno, si queremos innovar, tenemos que arriesgar un poco más que las grandes empresas. Pero una de las recomendaciones también es nunca poner todo el capital o todos los recursos en esa idea o ese sueño único. Va al contrario, a veces, desde mi experiencia, lo que te dicen de, bueno, pon toda tu energía y pon todo tu capital y tu casa y tu auto en esa idea, hay que llevar un poquito más de cuidado. Saber cuánto puedes generar en inversión y, por supuesto, tratar, que es un punto fundamental también de experiencia, tratar de hacer equipos fuertes. No tan solo en cuestiones financieras, sino en la cuestión de las ideas. La innovación es colectiva y eso hace que varias voces puedan tener una amplitud de visión acerca de lo que está pasando. ¿Qué pasa con los emprendedores? A veces se encaprichan con su idea y solo mi idea es la única, un poco también por lo que hemos visto, nos han mostrado, pero si tú ves a los grandes gurús de empresas o de la innovación, tienen grandes equipos detrás. Grandes equipos administrativos, grandes equipos de marketing. A veces pueden ser 2 o 3 personas que te hagan replantear la idea y de que tú te vayas pensando, sí, claro, no es lo correcto en este momento o no lo debo de hacer. Pero, como nos decían también en Stanford, no hay manual para la innovación. No compras un manual de cómo puedo innovar para hacer un podcast que... Experiméntalo, aprende y ve sacando tus propias conclusiones, ¿no? Entonces, creo que eso también es lo interesante de la innovación, poder sentir la experimentación, que también, hay que decirlo, no está hecha para todos ser emprendedor, ¿no? Porque necesitas un riesgo implícito, necesitas un gusto por observar, por pelearla, por lucharla, pero son esos espíritus, gracias a esos espíritus, es que el mundo es lo que tenemos hoy, ¿no? Los que se atreven a ser disruptivos, a ser creativos, a juntarse con otras personas. Entonces, gracias a ellos, son los que se animan, ¿no? Hay muchos que estamos detrás del escritorio y hacemos otras cosas, pero estos innovadores, desde un producto pequeñito hasta una gran organización, son los que cambian la visión de la sociedad, ¿no? Y bueno, eso siempre se valora un montón. Excelente. Ahora, Néstor, hablando un poco más de los tipos de innovación, cuando hablamos de innovación abierta, innovación cerrada, ¿nos podrías explicar un poquito más de qué se trata y cómo aplicarlo o cuál elegir al momento de innovar dentro de las empresas? Bien, interesante. Vemos que hay innovación y vemos que hay que saber si es innovación en qué industria o en qué sector. No sé, farmacéutico o educativo. Una vez que tienes tu sector, dices, ok, va a ser innovación en producto, en servicio, en modelo de negocios, en proceso o en programas o en experiencia. Vas como desglosando. Puedes estar en varias también. Y una parte importante después de esto es decir, ¿es una innovación abierta o es una innovación cerrada? ¿Qué quiere decir una innovación cerrada? Que se da inside, dentro de la organización. Por ejemplo, una farmacéutica, Pfizer o Bayer, estas grandes farmacéuticas, ¿no? O cualquier farmacéutica que ustedes imaginen. Bueno, no anda comentando a viva voz que están haciendo una nueva medicina contra una enfermedad en particular. ¿Por qué? Porque es una investigación y desarrollo muy particular de esa farmacéutica que aprovechan todo su conocimiento contratado por ellos, de la empresa, hasta te hacen firmar acuerdos de confidencialidad para que esto no pueda salir al mercado, este secreto. Ellos lo patentan, que es una parte fundamental también de todo emprendedor, lo patentan en la propiedad intelectual y después tendrán 10 o 15 años en cuestiones farmacéuticas para poder explotar ese nuevo medicamento. Después pasa a código abierto, se puede decir, ¿no? Que son como los medicamentos similares. Ese sería un ejemplo de innovación cerrada. O una automotriz. General Motors no anda diciéndole a Nissan o a BMW que está haciendo unos nuevos frenos ABS. ¿Por qué? Porque esa innovación te va a dar una ventaja competitiva muy alta. Pero en nuestro ecosistema de emprendimiento, de pymes, de microempresas, de 2 o 3 personas empujando un emprendimiento, un negocio, una idea, necesitamos colaboración, necesitamos utilizar las ideas de los demás en buena medida, en buen sentido, y necesitamos tener aliados, y a eso le llamamos innovación abierta, que puede ser acercarnos a una universidad, a un centro académico,
que nos pueda ayudar en cuestiones teóricas o metodológicas, acercarme a un grupo empresarial, a un sector gubernamental. Es decir, si bien no les voy a dar completamente la idea, sí necesito generar aliados. Y es una manera, Freddy, que también ha cambiado la mentalidad, porque antes te decían, no, cuida la idea, que nadie la vea. Y generalmente, bueno, si vas a hacer un nuevo producto pequeñito y estás empezando, no. Haz la habilidad de hablar de tu idea, comunícala lo antes posible y nadie te la va a robar. Y si te la acaban robando, listo, tienes la capacidad de surgir otras ideas y de poder avanzar y vas a ir aprendiendo cómo comunicar y no. Porque si te quedas la idea tú solo, va a ser más complicado. Así que la innovación abierta es aprovechar recursos de gobiernos, de ONGs, de organismos internacionales. Pero ¿a quién le dan esas ideas? A quien las puede comunicar y sobre todo, ¿qué ve un empresario? ¿Qué ve una academia? ¿Qué ve un gobierno? ¿Qué beneficio tangible y palpable para la sociedad? Va a generar mayores empleos, va a disminuir la pobreza, va a generar un mejor medio ambiente, una mejor vivienda, salud, movilidad. Entonces, en la innovación abierta hay que estar pensando cómo hago aliados para que la idea que yo tengo con 2 o 3 amigos o grupo de personas, cómo podemos seducir a los otros a que vengan y nos apoyen a impulsar la idea. Así que el concepto zapatista sería la idea es de quien la trabaja, ¿no? Así es. Trabaja la idea, ¿no? Es que yo tenía esa idea, pero se me fue. No, el que trabaja la idea es el que la impulsa. Este ejemplo que nos acabas de dar, Néstor, lo he validado en clases, te comento, porque he preguntado a estudiantes si han tenido alguna idea innovadora. Y muchos levantan las manos, ¿no? Algunos de ustedes pensó en este producto, Claro. pensó en esto, y muchos dijeron, sí, yo lo pensé, y pucha, ahora otro es el rico, ¿no? Ahora es otro el que lo desarrolló y lo hizo. Pero ¿quiénes lo hicieron de verdad? ¿Quiénes avanzaron en el desarrollo o accionaron para hacer algo más que solo tener la idea, ¿no? Porque las ideas yo no las puedo patentar. Lo que sí Claro, puedo patentar es un exactamente. MVP, es un software o algún Exactamente. desarrollo que ya yo haya hecho, ¿no? Entonces, qué importante esto que mencionas. Y ahí Néstor. tienes que dar un punto interesante que quiero acotar. Uy, si hubiera sacado esta idea me hubiera sido rico. Pocas veces funciona así. Y por lo que hemos analizado, estudiado, y yo cuando me toca asesorar en Latinoamérica, emprendimientos, ¿sabes qué mueve a los emprendedores? Y tú lo sabes muy bien, la pasión. La pasión por el negocio. Es decir, esta idea de estas semillas orgánicas que se hacen en el Alto o en Santa Cruz, y yo les ves la pasión, no tanto, uy, ¿cuánto estaría ganando si estas semillas? Entonces, por eso, desde los grandes emprendedores de la historia, seguían su pasión y ahí ves que esa idea tiene un alma, ¿no? Por eso cuando estos emprendedores dejan esa idea, a veces los proyectos o las empresas pierden mucho, porque pierden el motor. ¿Cuántas veces hemos visto que el abuelo le encantaba esa empresa que puso y viene la tercera generación y por más dinero que le dé, dice, no me gusta ser sastre, no me gusta esto de lo agrícola o no me gusta esto de lo metalmecánico, oye, pero es una empresa muy fuerte. No sienten la pasión que sentía el abuelo o el padre, ¿no? Por esa empresa. Así que puedes tener la empresa más exitosa o la idea más genial para hacerte rico, pero si no te apasiona, se te va a notar. Excelente. Es como un jugador que juega solo por dinero, ¿no? Es así. Se nota, ¿no? Es como no corre, no siente la camiseta, no la suda, ¿no? Es verdad. Entonces, y cuando ves que suda, que corre, que lo intenta, aunque pierda, ¿qué hace el aficionado? El hincha lo quiere porque dice, se esfuerza por la camiseta. Y así son las ideas también. Qué importante la pasión, ¿no? Dentro de los emprendimientos y dentro de las actividades que realizamos, ¿no? Porque si nosotros ponemos pasión en lo que hacemos, seguramente los resultados van a ser mejores. Y como toda pasión, hay que saber también cuándo dejarla. También hay que ver, y eso es algo que también debe de aprender el emprendedor. A nosotros, te comento mucho estas ideas de Stanford, porque yo te transmito las ideas de los mentores que tuve. Decían, hay que hacer un cementerio de ideas. Y lo hicimos esa vez, me acuerdo, físicamente. Y era como, no, mi idea, pero ¿cómo no te va a gustar? No es que no me guste, tal vez no es factible, no es viable, no es deseable en este momento. Listo, ve y entiérrala. Y le hacíamos como todo un ritual, pero era liberador decir, está bien, ya no sigo esta idea. ¿Y qué te hace volver a la metodología?
volver a observar, volver a escuchar, volver a crear, y ahí te estás dando cuenta que no te aferras a una idea, sino también que puedes ser capaz de ver la actualidad del mercado, porque muchas veces, si hago esta acotación, si yo me aferro con una idea de 2020 y la estoy desarrollando, pasa una pandemia, viene una guerra, se suben los precios, cambia el dólar, 4 años después yo no puedo seguir aferrado a esa idea. El mercado cambió, la gente quiere otra cosa, aparecieron nuevos actores en el mercado o en la competencia, entonces se trata mucho también de sentir este timing, así que también hay que saber cuándo dejar las pasiones. Excelente, Néstor. Me hiciste acuerdo de una lectura donde hablaban del optimismo y decían, hay que ser optimista pero realista, ¿no? Y había un ejemplo de un pingüino que quería volar. Ajá. Y él decía que podía volar, tenía mucha pasión por volar, era bien optimista. Y había otro que también era bien optimista, pero era realista. Entonces, ¿qué hizo? Se puso un paracaídas, el primer pingüino saltó, claro, porque estaba convencido que podía volar, pero se cayó y se destruyó ahí abajo. Y el otro saltó también porque también tenía ese optimismo, pero estaba preparado para poder afrontar ese desafío. Sí. Entonces, como no pudo volar, puso el paracaídas, ¿no? Y ahí lo asocio con el tema de saber cuándo retirarse o cuándo cambiar o cuándo buscar otras alternativas, ¿no? Y eso es tan personal, Freddy, que a la vez tú puedes seguir la metodología, la fase. Siempre también comento, si hubiera una escuela de negocios, de una incubadora, un Fab Lab, un espacio maker, un espacio de ideas, en donde tuvieran la metodología que cambia el mundo, todos haríamos algo por estar ahí, daríamos todo lo posible por aprender. Una metodología que se usa en el MIT puede fracasar y ves que una universidad en Nigeria o en Ghana desarrollan un proyecto súper exitoso. Es decir, no tiene que ver la universidad ni tiene que ver la metodología, sino cada uno cómo lo va procesando, y eso también es lo que lo hace muy etéreo, muy sin una receta. Así que la recomendación para todos es que cada quien vaya descubriendo su propia manera de emprender, pero sí las metodologías hacen que bajes un poco a reflexionar. Y te dan mayor seguridad, ¿no? Claro. Entonces, bueno, excelente, Néstor. Vamos a pasar a otro segmento ya del podcast donde hacemos algunas preguntas a emprendedores. Y aquí Camila nos pregunta, ¿cuál es el principal desafío para innovar en un mercado tan competitivo como el nuestro y como el que se está dando en el mundo prácticamente? Porque bien nos mencionabas la globalización, el tener resultados rápidos. ¿Cuál es ese desafío que puede generar no innovar? Bien, Camila, gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que el enorme desafío ahora, en este momento también de mi vida profesional y de mi vida personal, es escapar de las viejas ideas y de las viejas concepciones de qué es innovar. Por ejemplo, el gran desafío es abrirse a nuevos conceptos. Yo uno que tengo fundamental, que va a tardar un poco en entrar, pero vamos a ver ese podcast años después y vas a ver que va a ser cierto, que ya viene también una movida muy interesante, sobre todo en las academias europeas y está llegando fuerte a Estados Unidos, es la idea de ver al otro como un cliente, decirle persona, decirle usuario, es decir, quitarnos que simplemente le voy a vender y poderme relacionar con ellos. Esa es una nueva manera de innovar, es un desafío. Otro desafío también es dejar de ver al otro como un competidor y poderlo ver como un aliado. Cómo esa empresa o cómo esa organización, en lugar de ser un competidor, podríamos generar una alianza. Cómo aprender también de el éxito o los errores de las otras empresas. Es decir, yo creo que el desafío es también estar muy inmerso en un mundo cambiante, haciendo equipos multidisciplinarios, diversos. Te pongo esto, que por eso creo que son los desafíos interesantes, dejar como esos métodos pasados y ver que tenemos nuevas metodologías. Las nuevas empresas están poniendo sociólogos, psicólogos, terapeutas cognitivos, porque puedes tener las mejores ideas y puedes ser un gran programador, un gran administrador, un gran ingeniero, un veterinario, un médico, pero si no eres capaz de tener habilidades blandas, como trabajo en equipo, como poder sostener una charla, como poder colaborar en grupos multidisciplinarios, como tener capacidad de escucha o de tolerancia a la frustración,
puede ser el mejor, pero si yo no tolero la frustración y le grito a mi equipo, es como, bueno, tendré grandes ideas, pero no soy capaz de hacer eso. Entonces, uno de los desafíos es eso, irnos mejorando como personas, ¿no? Nos vendieron esta idea de que el innovador grita y es neurótico y avienta los papeles por el aire y tiene la capacidad tal vez hasta de humillar al otro porque él es el de la idea. No, ese liderazgo está cambiando. Ahora el desafío es tener un liderazgo genuino, más empático, más simple, más relajado, saber que es una idea colectiva, que todo lo construimos juntos, que estamos colaborando para mejorar la vida de una sociedad. Puede parecer un discurso muy New Age, pero es, por ejemplo, Comunidad Europea dice, voy a apoyar proyectos de innovación siempre y cuando tú me presentes qué beneficio a la sociedad le hagan. Entonces, tal vez te enfocas en las primeras infancias, en adultos mayores, pero estamos también muy enfocados en el glamour a veces de las redes o de lo que vemos a prioridad, y en otros lugares puede haber ideas muy interesantes y de mucho beneficio que no se pelean con ganar recursos económicos, ¿no? Muy bien, Néstor. Ahora Naira nos dice cómo podemos medir si una innovación es exitosa. Bien, Naira, bien, gracias por la pregunta, Naira. Bueno, ahí hay un aspecto fundamental que no tiene ahí ese sí mucho debate. Una innovación, y lo dicen los grandes gurús de la innovación, una innovación no es innovación si no tiene un éxito económico en el mercado. Ahí sí, no hay para mucho donde movernos. Es decir, una innovación tiene que generar recursos económicos. Porque yo puedo generar un nuevo café orgánico traído de la sierra de Santa Cruz o de el Alto Beni, pero si no genera recursos, si no genera empleo, si no paga impuestos, si no exporta, si no beneficia a la comunidad, puede ser una gran idea, pero no está transformando una realidad. Y una innovación, cuando transforma una realidad aún sea en lo micro, 3 familias, 5 familias, una pequeña comunidad, ahí empezamos a hablar de innovación. ¿Y por qué les interesa a los empresarios, a los gobiernos generar innovación? Porque la innovación genera equidad social. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos innovadores. ¿Qué vamos a hacer, Freddy? Generar empleos, puestos de trabajo, seguridad social. ¿Y qué va a pasar con eso en el mejor de los casos y en el mejor de los modelos gubernamentales? Pues esos impuestos van a generar hospitales, calles, educación, vivienda. Entonces, por eso vemos que las sociedades que a veces nos ponen ejemplo, el Grupo de los 7 o las sociedades que más innovan, tienen mayor capacidad de estar equilibrados. Beneficiar al otro es un aspecto fundamental, porque si no yo puedo hacer el lápiz volador, pero no beneficia a nadie, no está generando empleo, no transformó la realidad de nada. Y algo interesante a esa pregunta es también cuando la innovación se incorpora en nuestras vidas. La innovación está presente en todo momento. En el momento en que lleguemos a nuestro hogar, a nuestra casa y abramos la canilla y salga agua, eso hace 50 o 70 años fue una innovación. Ahora no lo vemos como innovación, pero tal vez si está conectada al Wi-Fi, es casa inteligente, ahí sí es una innovación. Es decir, la innovación cuando se inserta en la vida de las personas y empieza a ser un día a día, como utilizar un teléfono móvil que hace 30 años era impensable, ahí se convierte en innovación. Así que es una muy, muy buena pregunta, pero no lo decidimos nosotros, sino lo decide la gente cómo lo utiliza, ¿no? Con los resultados, ¿no? Con los resultados. Excelente, Néstor. Muy bien, pasamos al último segmento del programa, donde vamos a entrar a la dinámica del ping-pong. Siempre menciono a nuestros invitados que es una de las partes que más disfrutan, que les gustan a las personas que nos acompañan. Y bueno, en este segmento te diré una palabra y me respondes lo más rápido posible con la primera palabra o frase que se te venga a la mente. Venga. Perfecto. ¿Empezamos? ¿Listo? Empezamos, listo, estamos. Buenísimo. Néstor, creatividad. Todos los seres humanos. Innovación. Proceso difícil, complejo, pero vale la pena. Emprender. Riesgo, desafío y pasión. Fracaso. No existe. Éxito. Tampoco existe. Futuro. El único lugar a donde vamos. UPSA. La onda, mi casa ahora y el espacio para crear y para innovar. Santa Cruz. Somo.
No sé por qué se me viene el somo. Excelente, Néstor. Muy bien, muchas gracias Gracias a ti, por tus Freddy. palabras. Y bueno, hemos llegado a la conclusión del programa del día de hoy. La verdad es que me gustaría quedarme conversando bastante tiempo, pero ya nos queda el tiempo un poco ajustado. Así que te agradezco muchísimo, Néstor. No sé si quieres dejar algún mensaje a la comunidad que nos escucha. Y algún consejo quizás, y bueno, de dónde te pueden encontrar, si te quieren escribir quizás, o pedirte algún consejo adicional, si nos puedes dejar algún lugar donde te podamos encontrar. Primero y muy breve, felicitarte por este espacio. La innovación y la incubación de empresas y de ideas requiere cuidado, muy a la película Ratatouille, que creo que es lo que haces y creo que eso es muy valorable, Freddy, aquí en la universidad y en tus entornos laborales y profesionales, es cuidar el nuevo talento, impulsarlo, incubarlo. Eso significa incubar, cuidar algo mientras va creciendo, así que enhorabuena por eso y estos espacios para reflexionar, para dialogar. Consejo, ninguno, que no les den consejos, que escuchen todos y al final les prendan fuego y ellos hagan su propia interpretación de la realidad, porque si tu idea es nueva, es disruptiva, es desafiante, nadie tiene la respuesta más que tú. Alguien te puede dar un norte, pero al final también es su intuición y nadie sabe cómo ocurren las cosas, pero trabajo, seguir metodologías, estar abierto a las ideas y nada, me encuentran aquí en la universidad y será un gusto siempre charlar con gente que tenga ideas y las ideas mueven al mundo, así que gracias por la charla. Gracias nuevamente, Néstor, y gracias a todos por escucharnos. Este fue un programa más del Emprende Ya de Incuba UPSA. Los esperamos pronto. Si te quedaste con ganas de más, escucha todos los episodios de Emprende Ya en YouTube, Spotify y Apple Podcasts. O seguí a @UPSA Podcasts en Instagram y TikTok.